Bueno, pues vamos a empezar entonces, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique y Carolina, por la invitación. Fantástico estar aquí otra vez en la ETSAP, que es nuestra escuela hermana, ¿no? Yo vengo de Madrid y siempre vengo aquí con muchísimo entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, pues la clase que voy a dar se titula Figuraciones, ¿no? Y yo creo que es bonito poner una palabra que te haga pensar, ¿no? Cuando preparas una clase de este tipo, ¿no? Y que tenga algún tipo de, bueno, pues de lectura que pueda suscitar una especie de interpretación de lo que quieres contar, ¿no? Entonces, con una serie de interpretaciones sobre la idea de la figuración, voy a poner algunos ejemplos un poco más teóricos y luego algún trabajo de mi estudio, ¿no? Un estudio que se sitúa en Madrid, en este espacio que veis aquí, ¿no? Un espacio un poco recluido de la ciudad, ¿no? Donde trabajamos con intensidad y con cierta concentración desde hace ya más de 10 años, ¿no? Y voy a empezar poniendo un ejemplo de Barcelona, ¿no? Que es una pieza muy querida del escultor Juan Muñoz, que es un escultor madrileño que murió hace ya unos años y que hizo esta pieza dentro de un programa interesante que se hizo Escultura Pública en Barcelona en el año olímpico. Está en la Barceloneta, es posible que la conozcáis, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho, siempre que estoy aquí me acerco a verla, porque tiene una especie de doble condición que tiene que ver con lo que quiero contar, que es la figuración como la literalidad de la figura y la figuración como la imaginación, la figuración como la posibilidad de figurarse algo, ¿no? Que es digamos, una reclamación que quería hacer yo a través de lo que quiero contar, ¿no? Como es posible que sepáis, pues es una pieza que está haciendo una referencia muy directa, además, al umbráculo de la Ciudadela, y que está trabajando con una tipología también muy simple, ¿no? Una especie de situación atávica o genérica, esa especie de envoltorio, y que además tiene dentro estas figuras, ¿no? Ya literalmente figuras que generan una especie de situación un poco enigmática, ¿no? Y además el título de la pieza se llama Una habitación donde siempre llueve, ¿no? Entonces, al introducir un título, al llamar algo de una determinada manera, digamos que el autor de una obra, de una pieza de arquitectura, de una pieza de arte, está introduciendo la fantasía, la imaginación, la forma de figurarse algo, ¿no? Llamar a las cosas de una determinada manera para generar una narrativa, ¿no? Segundo ejemplo tiene que ver también es Tudor City en Nueva York, que probablemente conozcáis, es un complejo híbrido, mixto, enorme, ¿no? De finales de los años 20, ¿no? Donde se está introduciendo una figuración neogótica y, por tanto, no es una pieza que haya sido muy celebrada por la modernidad, pero es un gran complejo mixed use, ¿no? Donde hay hoteles, apartamentos, pisos grandes, restaurantes, gimnasios, un parque, vistas de tenis, etcétera. Pero para producir esa situación como propositivamente programática, se introduce una figuración neogótica que dentro de la convencionalidad ortodoxa moderna resultaría chirriante, ¿no? Pero me interesa esa doble condición de tener que producir una situación onírica a través de la ficción, en este caso de lo neogótico, para justificar un programa tan novedoso como el que había aquí, ¿no? Estos ejemplos son ejemplos sobre los que yo he escrito recientemente y que tienen algo que ver con lo que contaré a continuación, ¿no? El tercer ejemplo es Fernando Higueras, ¿no? Cuyo archivo está aquí en Barcelona, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, ¿no? Y sobre el que hicimos un libro hace unos pocos años en Madrid, y que hizo esta idea de figurarse un lugar de una manera ficcional para poder reescribirlo, ¿no? En este caso Lanzarote, ¿no? Llegó a Lanzarote y dijo, bueno, pues Lanzarote es una especie de isla del tesoro, ¿no? Es una isla que yo puedo redescribir a partir de una condición física, programática, pero también onírica, incluso casi cósmica o trascendente, porque existe una relación con los elementos, con la naturaleza, con una serie de situaciones que pueden ser operativas para producir una arquitectura nueva, ¿no? Entonces, aquí se superponían en el Hotel de las Salinas, y esto ha tenido influencia en algunas de las cosas que os enseño luego, un programa completamente prosaico, como puede ser el turismo, la necesidad de hacer un hotel muy grande además, con un programa onírico, fantasioso, que casi que te lleva a otro lugar, un mundo paralelo, ¿no? A través de la naturaleza, de la luz, de cómo se manejan las secuencias espaciales, cómo se maneja la sección, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que la arquitectura no solamente debe de responder a condiciones pragmáticas, funcionales, etcétera, sino que tiene la obligación, de alguna manera, de figurar de figurarse
un mundo paralelo, ¿no? Y eso es casi lo que tenemos que ofrecer. Entonces, en mi posición más personal, frente a lo que pueden ser los paradigmas recientes que han validado determinada arquitectura, el reciclaje, la participación, la sostenibilidad, ¿no? Como digamos que hoy día casi toda la arquitectura contemporánea está intentando validarse a través de su cumplimiento muy estricto de determinados paradigmas que han sido prefijados con antelación, ¿no? Y por tanto no es tanto la creación de una narración o de esa figuración o de esa especificidad de los trabajos concretos, sino permanentemente ofrecer una militancia o una condición persuasiva de la que yo modestamente me siento alejado, ¿no? Porque pienso que lo que tienen que hacer los proyectos realmente es producir una especie de hiperespecificidad en cada una de sus situaciones, ¿no? Entonces, bueno, este es el famoso diagrama de Jenks que conocéis, ¿no? Y la interpretación que hizo posteriormente Alejandro Zaera con Guillermo Fernández Abascal, que es un diagrama de hace unos años. El de Jenks lo fue redibujando a lo largo de los años en sucesivas aproximaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues son como los movimientos, los paradigmas, como digo yo, estilísticos, más en el caso de Jenks, y más ideológicos o políticos, incluso en el caso de Alejandro y de Guillermo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me interesaría casi como alternativa proponer una cierta aproximación a la arquitectura que corte por aquí, ¿no? Que corte por aquí, donde uno de alguna manera puede trabajar con esta idea de sobreponerse a la idea paradigmática para considerar la idea de estrategia como detrás de una actitud profesional, ¿no? Eso digamos que lo empecé a investigar teóricamente en la tesis doctoral y luego viene siendo un poco el sustrato conceptual de algunos de los trabajos de mi estudio, ¿no? Es decir, considerar, y aquí hay dos metáforas operativas que hemos usado recientemente además en la Escuela de Madrid, ¿no? Considerar que el trabajo del arquitecto, que el estudio del arquitecto es casi un gabinete de curiosidades, ¿no? Donde que atrae y que concentra las diversidades del mundo, ¿no? Y las diversidades de las formas de trabajo, las diversidades de las técnicas de proyecto, las diversidades también de los paradigmas, y que el arquitecto que trabaja con curiosidad y que trabaja en la complejidad del mundo, en realidad, ¿no? Que es tan grande que nos impide casi adscribirnos a determinadas filiaciones y en cambio producir ese trabajo por curiosidad que, bueno, pues que seguramente lo que hace es dar más grados de libertad al arquitecto, ¿no? Y luego la figuración de la ciudad análoga, ¿no? Que es lo que ha sustentado muchos de los trabajos académicos que hemos hecho en Madrid en el máster y en el grupo en el que yo participo recientemente, que es esta idea de poder interpretar la ciudad como tema para la arquitectura, más allá de esta condición un poco más ensimismada de las militancias más o menos ideológicas, sino la ciudad como sustrato, pero la ciudad llevada a un plano también de la figuración, también onírico, ¿no? Como bien sabéis, este es el cuadro de Canaletto que hace una especie de alegoría sobre Venecia, pero en realidad no es una Venecia porque esto no existe de verdad. Son los dos proyectos de Palladio que están en Vicenza y el proyecto del puente de Rialto de Palladio no construido, ¿no? De manera que es una ciudad, una Venecia que no es, pero que podría haber sido y que realmente tiene esa connotación familiar, pero al mismo tiempo completamente sacada de la realidad, ¿no? Entonces, digamos que estos últimos años yo he pensado que la ciudad tenía que volverse un tema de nuevo, ¿no? Y más aún cuando determinadas manifestaciones urbanas pues tenían o han tenido en contextos cercanos una especie de trascendencia bastante grande, ¿no? Y cómo podíamos recuperar la bibliografía sobre ciudades que se viene haciendo durante la segunda mitad del siglo XX hasta en el momento en el que estamos, pensando que a lo mejor las grandes afirmaciones de arquitectura, los grandes manifiestos de arquitectura moderna y moderna hasta el momento actual se han producido gracias a mecanismos de redescripción permanente de condiciones urbanas que son llevadas desde la realidad a un plano un poco ficcional, un plano un poco forzado hacia una interpretación específica, ¿no? Desde Rossi en adelante hasta las más recientes investigaciones, por ejemplo, de Aureli, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la consideración de que podemos volver a describir las ciudades como lugares ideales, no ideales en el sentido de la perfección, sino ideales en el sentido de que están alejados de la realidad y que establecen una especie de dialéctica tensa con lo factual, nos ha permitido
en la universidad, voy a poner un par de ejemplos, producir esta especie como de Madrid paralelo, ¿no? También, o sea, como si incorporásemos el libro de Madrid a esa bibliografía y pudiésemos analizar la ciudad a base de redibujarla y descubrir cosas bastante elocuentes, ¿no? O bastante inesperadas que solamente a través del redibujo afloran en el conocimiento, ¿no? Esta idea la hemos trasladado los últimos 3 o 4 años Pedro Urzaiz, Federico Soriano y yo a la revista del Colegio de Arquitectos en Madrid que hemos dirigido, ¿no? Y donde hemos tenido de nuevo este tema, la ciudad como tema y la visión, la mirada sucesiva de la ciudad como una cierta arqueología en la que podíamos descubrir cosas que no eran muy evidentes, ¿no? Este es un ejercicio que hicimos que se llama Tessera Interrota, ¿no? Que es una reinterpretación del primer plano que se hizo de Madrid por Pedro Teixeira, que era originalmente un topógrafo portugués que viene a Madrid llamado por Felipe IV y que en el mismo año de la pintura de las Meninas, que es una coincidencia muy hermosa, ¿no? Hace este plano que nosotros encargábamos a una serie de prácticas madrileñas de diferentes generaciones, ¿no? Que hiciesen una interpretación generando esta especie de nuevo como de gabinete de curiosidades, ¿no? Cada cuadrante tenía una interpretación de diferentes arquitectos que trabajan en nuestra ciudad y cada uno le daba un sesgo determinado, ¿no? Produciendo esta especie de manifiesto sobre la diversidad, ¿no? Y sobre las diferentes miradas sobre la ciudad, ¿no? El trabajo sobre la ciudad como tema para la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, voy a presentar 3 o 4 proyectos rápidamente que tienen, de nuevo, esta especie de triple consideración. Por una parte, el trabajo sobre lo urbano en toda su complejidad y en situaciones muy diversas. Por otra parte, la figuración en su doble acepción que estoy intentando poner encima de la mesa, ¿no? La figuración más literal, que tiene que ver con la redescripción y el trabajo específico sobre los elementos de la arquitectura para producir una cierta legibilidad, para hacer que sean evidentes y para comunicar, es decir, alejándonos un poco del lenguaje abstracto que muchas veces nos atrapa a los arquitectos, ¿no? Forzar la figuración y al mismo tiempo generar esa especie de condición un poco onírica, un poco fantasiosa a veces, si se quiere y si se me permite el término, para producir un cierto alejamiento de las propias condiciones de la realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Santander, donde tenemos otro estudio, donde tenemos trabajo, generalmente, pues bueno, se producía el encargo de hacer esta plaza pequeñita en una situación próxima al mar. Este es el auditorio de Sáenz de Oiza, este es el puerto, una zona bastante turística, y es una ciudad muy topográfica en la que aparecía una especie de mercado semienterrado que tenía un edificio encima, una típica situación, digamos, imperfecta y compleja que no estaba resuelto porque no se podía subir a esta especie de plaza abandonada y entonces se convenció al ayuntamiento de hacer esta escalera para que de alguna manera en una ciudad tan topográfica pues uno pudiese ir escalando poco a poco para trepar y recuperar la posibilidad de utilizar un espacio urbano en una zona bastante turística, como digo, que estaba siendo reclamada como por parte de los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta primera idea de la escalera y luego la idea del suelo, ahora lo veremos, digamos que la intervención era toda esta especie de base, supeditándonos mucho a lo existente, ¿no? Es decir, también como una especie de actitud modesta frente a la realidad existente y el trabajo sobre lo que ya está ahí, ¿no? Y sencillamente proponer, como digo, una escalera que permita reclamar ese plano como un lugar de actividades para la ciudad, ¿no? Y en cambio, una vez que uno ha subido, generar una especie como de elemento de expectativa a través de esa figura súper ilusoria, una especie de figura de op art que, bueno, pues que venía siendo utilizada desde el barroco seguramente, o incluso antes, ¿no? Yo creo que incluso en San Marco de Venecia creo que hay algún dibujo de estos, incluso de la propia Edad Media, pero que había sido reinterpretada, por ejemplo, también por Juan Muñoz, ¿no? Por el artista que mencionaba al principio, ¿no? Y que pensamos que podía generar esa especie de plano absolutamente inesperado cuando subes hacia algo y te encuentras algo que no te esperabas, ¿no? Entonces, con esa idea tan literal, se produjo esta especie de gran alfombra, ¿no? Que por otra parte estaba construida con unas piezas de hormigón ecológico que se come el CO2, de manera que también tenía un desarrollo con una empresa, en este caso de Vitoria, bueno, pues que tenía su interés técnico añadido, ¿no? Pero no era nada más que la producción de esta especie de efecto un poco irreal flotando sobre la ciudad lo que nos interesaba hacer aquí, ¿no? Siguiente proyecto
probablemente alguien lo conozca, es un complejo que hicimos en Madrid para alojar un gran jardín de cactus y un vivero asociado a este jardín donde se compran y venden plantas, también se cultivan allí y se produce un programa añadido de I+D con convenios con la universidad y luego además unos programas secundarios de restauración y otros usos. Es un complejo que está situado en una situación, no es urbana en el sentido estricto, pero sí pertenece a esta especie como de gran masa de periferia que rodea las grandes ciudades y también Madrid, ¿no? Y aquí, como esta foto hecha desde el avión, podéis ver todas las bandas. Aquí está la sierra, aquí está una especie de territorio protegido que es el Monte del Pardo, ¿no? Aquí en cambio hay unos campos de golf, unas urbanizaciones de baja densidad, la carretera, el río, etcétera. Una especie de superposición muy compleja de bandas naturales, artificiales, muy complejas y contradictorias, porque algunas partes están muy protegidas, otras no, otras son muy infraestructurales, otras de repente aparece aquí un circuito de coches, incluso una fábrica de cerveza, etcétera. Esta es la carretera que va de Madrid a Francia, en realidad, ¿no? Al norte del país, a Burgos, etcétera. Y aquí nos situábamos con la posibilidad de hacer una pieza que tenía que tener una condición un poco educativa, en el sentido de que lo que proponían nuestros clientes era un modelo de jardinería o paisajismo sin agua, es decir, basada en la posibilidad que tienen las plantas xerófitas, que son las plantas que necesitan un riego añadido al que les cae de la propia lluvia, para generar paisajes de interés, en alternativa a esta idea omnipresente de llenarlo todo de césped y regar y regar y regar, en un país como el nuestro, donde la desertificación, como veis, avanza inexorablemente, ¿no? Y donde además en la propia ciudad, en la propia Comunidad de Madrid, se producía esta condición casi como insular, donde tenemos unos paisajes muy húmedos en el norte, unas vaguadas con los ríos y luego unos paisajes muy secos en las partes del sur, ¿no? De manera que toda la reflexión del proyecto es una reflexión en torno al agua, en torno al paisajismo seco, en torno a cuánto podemos o no podemos depender del agua. Nosotros en Madrid conseguimos el agua de las montañas. Esos picos que veis allí tienen 2.500 metros de altitud, son bastante altos, y tenemos un sistema muy complejo, como vais a ver ahora, de recogidas de aguas, ¿no? Esta es la parte norte de la comunidad, es muy húmeda, pero la parte sur es un desierto lleno de yesos y de terrenos muy malos, ¿no? Y solamente, como pasa en Los Ángeles o como pasa en Lima, por ejemplo, ¿no? En Perú, solamente a partir de la activación artificial de la recogida de agua, como veis en este diagrama, ha podido la ciudad crecer tanto en los últimos 200 años, ¿no? En realidad es una ciudad que está alimentada artificialmente por la recogida de agua. Entonces, esta reflexión en el proyecto era bastante importante. ¿En qué medida podemos seguir dependiendo de un modelo de este tipo o no? Incluso vinculado con una relación histórica que tiene que ver con cómo a finales del siglo XIX pues la recogida y la recolección de agua pues fue, digamos, uno de los grandes temas políticos y sociales en Madrid, ¿no? Esto es un grabado muy bonito de la época de la reina Isabel II, en el momento en el cual en la Plaza San Bernardo se abre la primera fuente en el 1886, creo que fue, generando un acontecimiento social, ¿no? Un acontecimiento social a través de la celebración de una infraestructura artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues por dar una referencia que conocéis todos, por ejemplo, la Pradera de San Isidro de Goya es todo un programa alegórico de en qué medida el espacio social de la ciudad se produce en relación con la topografía, con el agua, con la relación entre, a un lado, el pueblo, que es el pueblo llano en realidad, aunque siempre se ha intentado decir que es un cuadro más aburguesado, pero si nos fijamos bien en las figuras que pululan por el centro del cuadro, tiene una cierta crítica social, en el sentido que se está enfrentando la población al skyline poderoso del momento, con la iglesia, el Palacio Real, etcétera, ¿no? Y en el medio está el río Manzanares brillando, estableciendo una especie de dialéctica y siendo el verdadero protagonista del cuadro, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte nos interesaba, y era un requisito del proyecto, el vincularnos con toda la cultura de la exposición de cactus, ¿no? Ya que aparece de nuevo Fernando Higueras en su conexión con César Manríquez, del famoso Jardín de Cactus de Lanzarote, ¿no? Y luego nos pedían
un gran espacio de exposición para las plantas, ¿no? Y pensamos de nuevo en esta especie de gran gabinete de curiosidades que es el Crystal Palace, ¿no? Incluso con su condición premoderna, que también era muy interesante, ¿no? Con su condición victoriana, capaz de nuevo como de aglutinar esas diversidades en un único gran espacio, ¿no? Pero nos encontramos con este descampado, ¿no? Entonces el proyecto es un proyecto de regeneración y de reciclaje de este descampado para convertir este descampado en este paisaje en algo así como 2 años, ¿no? Con un ejercicio de excavar, quitar el terreno contaminado que tenía 4 metros incluso de acumulación de asfaltos de las obras de la autopista que está al lado, ¿no? Y poco a poco establecer un proceso hecho con ingenieros, hecho con paisajistas, hecho con otros técnicos, un proceso de regeneración del suelo que pensamos que puede ser también un cierto modelo ejemplar para ocupar las periferias que han sido, digamos, convertidas en descampados a lo largo de los años y con el desarrollo de las ciudades, ¿no? De manera que, de una manera un poco surrealista, se plantó primero el jardín y luego se colocó encima el edificio, flotando en gran medida sobre él, ¿no? Digamos que nos interesaba muchísimo conseguir esta muy larga fachada para poder reaccionar a la carretera con una especie de tú a tú, ¿no? Es una fachada que tiene 130 metros y esa fachada se apoyaba en el jardín con una construcción muy ligera que tenía que ser, digamos, conceptualmente desmontable, ¿no? Todo hecho a base de placa alveolar y de estructura metálica, ¿no? Y con un programa de sostenibilidad que no voy a explicar ahora, pero que incorporaba, pues bueno, en el momento en el que se ha hecho este proyecto, hace 4 o 5 años, pues digamos las posibilidades a mano que nos da la técnica para hacer que un edificio sea sostenible en cuanto a los recursos técnicos implementados en él, ¿no? Pero no era realmente lo que nos interesaba eso, sino más este efecto, como digo, ilusorio, poco ficcional, de una pieza que está flotando encima de un jardín que ha llegado antes que la pieza y cómo esa dialéctica puede generar también sorpresa, ¿no? Cómo puede generar algún tipo también de expectativa o de incertidumbre, ¿no? Aquí vemos cómo el jardín se mete por debajo del edificio, ¿no? Cuando llegas desde la carretera, el edificio está en un cierto segundo plano, va asomando ahí un poco, pero en el momento en el que giras con el coche, de repente te encuentras con esta enorme fachada, esta pieza que es muy muda también, ¿no? Y que está produciendo un cierto carácter un poco incluso corporativo, ¿no? No quiere parecer un vivero, no quiere parecer un edificio industrial, quiere parecer un edificio que tiene un cierto decoro y una especie como de carácter un poco más ambiguo, ¿no? Y permanentemente la relación con el jardín que queda debajo es el gran asunto, ¿no? O sea, cómo podemos hacer incluso ideológicamente esa convivencia literal con la naturaleza, casi sin tocarse, pero donde uno no puede existir sin la presencia del otro, ¿no? Entonces, bueno, esto va ocurriendo en diferentes lugares y se representa de esta forma, ¿no? Existe un puente, como digo, que permite mirar desde arriba las plantas. Las plantas, es un museo de plantas este jardín, ¿no? Es un jardín que, bueno, pues todo el objetivo, como he dicho antes, era tener una biodiversidad más amplia que la de Manrique, ¿no? Y por tanto, los clientes, que son unos grandes obsesionados de estas especies, pues permanentemente van incorporando diversidades a este jardín, ¿no? Que, bueno, pues después de unos años pues ya va teniendo una condición muy verde a partir de unas plantas que nunca se riegan. Es decir, que, como decía antes, intentan insistir en la posibilidad de que los jardines en un clima semidesértico como el nuestro sean así, ¿no? En realidad, a nosotros personalmente nos interesa más esta condición, como digo, más onírica, de pensar que a lo de una autopista uno puede producir esta ficción, pero que la ficción se acaba haciendo realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran espacio que es donde se venden las plantas, que tiene una cubierta muy compleja, ¿no? Que fue desarrollada con varias ingenierías y que introduce como un discurso específicamente técnico de cómo dejar que entre la luz a través de una cubierta que tiene que dejar pasar ciertos rayos y ciertos no, y producir un gran espacio 40 por 40 metros que luego en el futuro incluso podría ser utilizado con otros usos, porque es una especie de invariante tipológica, un gran claustro, casi como con una condición medieval, donde por sus proporciones de alto y de ancho y de diafanidad, pues pueden pasar dentro bastantes cosas cuando este edificio eventualmente cambie de uso, que digamos que podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? Como hay una cierta
interés no programático en casi todos estos proyectos, ¿no? Intentar que las cosas no sean muy específicas para un uso concreto, sino que tengan una cierta capacidad de permanencia a través de la forma, ¿no? Que sería un discurso un poco rossiano incluso, pero que yo creo que interesa hoy día quizá defenderlo, ¿no? Estas son las fachadas que tienen un gran alero, ¿no? Y luego hay unas cámaras de aire que protegen de las variaciones de temperatura de una manera que amortiguan pues la enorme diferencia de temperatura que tenemos en Madrid, ¿no? Que donde varía 45 grados casi el tiempo durante el año, ¿no? Y luego una reflexión a lo mejor interesante en cuanto otra vez a la figuración, que es la cornisa, ¿no? O sea, pensar que podemos hacer un edificio moderno, contemporáneo y que no tenga una condición figurativa, digamos, más que la corporativa casi, pero en cambio puede tener un alero de 1 metro y pico que le quita bastante sol, y que además podemos jugar de una manera casi manierista con esta idea de la cornisa, haciendo una cierta celebración de un elemento constructivo o un elemento arquitectónico clásico con el pliegue de una plancha de aluminio, ¿no? Entonces, cuando fue la Bienal de Venecia del año pasado y se abrió una convocatoria de proyectos, nosotros queríamos presentar este proyecto, pero no queríamos presentarlo en sus fotos o en su condición más o menos objetual, sino que propusimos hacer de nuevo un gabinete de curiosidades en el que se introdujesen de una manera muy educativa cómo había sido el reciclaje de ese terreno para convertirlo en un terreno natural cuando había sido un descampado, ¿no? Y propusimos esta caja, que era una caja en la que decíamos, bueno, pues vamos a poner una foto de cómo estaba antes, cómo estaba después, y vamos a poner un estrato abajo con el terreno contaminado que se sacó, el asfalto que se sacó del terreno, y arriba vamos a poner cómo hemos metido los diferentes sustratos que han regenerado el terreno, ¿no? Entonces, bueno, esta es la caja que presentamos y que ha estado en Venecia pues 6 meses y ahora justo acaba de volver, ¿no? Bueno, aquí había un pequeño vídeo, no sé si vamos bien de tiempo. Bueno, pues ahora voy a presentar rápidamente 3 proyectos del último año que son muy diversos, ¿no? Y son muy pequeños los 3, o bastante pequeños, y tienen de nuevo una relación con determinadas condiciones urbanas bastante contradictorias entre ellas, ¿no? Con la idea de insistir en que necesitamos buscar la especificidad y que las condiciones de la realidad hoy día para el trabajo del arquitecto son tan específicamente diversas y singulares que solamente con negociarlas de una manera creativa yo creo que tenemos suficiente sustrato intelectual y disciplinar para trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una casa que acabamos en el pueblo de Comillas, ¿no? Como es posible que sepáis, Comillas es un pueblo de veraneo cerca de Santander, con mucha presencia de Barcelona, curiosamente, ¿no? Debido a la relación que tenía en su día el Marqués de Comillas con los Güell, ¿no? Y que bueno, pues tiene esta especie de germen modernista, muy exótico también y muy onírico, que está presente en la ciudad, ¿no? Y está presente, o en el pueblo, mejor dicho, no deja de ser un pueblo, y está presente de una manera bastante, diríamos que poco kitsch, sino que está realmente ahí, se celebra, pero con mucha naturalidad, ¿no? Entonces,
aquí está el mar, aquí está en el centro del pueblo casi, este edificio, ¿no? Es una casa y entonces digamos que el trabajo con el tiempo, me voy a permitir una cita a Miralles, Carolina, que decía que a veces lo periférico era el tiempo, ¿no? Que a veces lo periférico no era el solar en el que estabas, sino que era el tiempo y que tenías que trabajar con una, no sé, con la cabeza puesta en algo que había pasado, en este caso 150 años antes, ¿no? Este señor que veis aquí, este señor con el sombrero, es el maestro de obras del edificio, de la casa, que hizo Gaudí en comillas, ¿no? Del Capricho, ¿no? 1885, creo. Y era un señor italiano que había pasado por Barcelona y que habían mandado a trabajar en esta casa, en el proyecto de Gaudí, y que construyó la casa en la que nosotros teníamos que intervenir. Entonces, desde el principio, cuando nos enseñaron los clientes esta foto y nos contaron la historia, pues establecimos esa especie como de relación en el tiempo muy, muy hermosa, porque además los clientes que compraban esta casa eran unos clientes de Barcelona y entonces se cerraba el círculo, de alguna manera, ¿no? Son unas personas de Barcelona que han decidido veranear aquí y que compran esta casa que tiene esta filiación tan sentida, ¿no? Con una cosa que para el pueblo es muy importante, como puede ser la construcción de su pieza arquitectónica más singular por parte de Gaudí, ¿no? Entonces, bueno, con esa especie de trasfondo trabajamos al mismo tiempo, pues tipológicamente, una vez más, ¿no? Es decir, produciendo una reflexión sobre cómo podemos intervenir en unos lotes, ¿no? Tan alargados como los que tiene un pueblo de estos, que tiene un origen rural, que tiene una fachada muy buena, pero otra fachada que podía ser derribada y donde el trabajo tiene que ser ajustado a las geometrías, pero al mismo tiempo produciendo en este caso pues una especie de inversión del esquema tradicional, ¿no? Que era traerse el salón arriba para que tuviese luz y para que tuviese vistas. Desde aquí se ve el mar, se ven los picos de Europa, ¿no? Que son las referencias montañosas muy potentes que se tienen en esa zona, ¿no? Y en cambio producir el programa doméstico y más la cocina, comedor, etcétera, en la parte de abajo. Es decir, darle la vuelta como se ve en el croquis, ¿no? Y trabajar con esa especie de elongación de la manera más, bueno, más ordenada que pudiésemos, ¿no? Entonces, curiosamente, en un trabajo de este tipo se produce una mezcla entre obra nueva, restauración, rehabilitación, demolición, por supuesto, etcétera. Es decir, que hay que ir supeditando diferentes habilidades, ¿no? Y, por tanto, lo que ocurre al final es casi, de nuevo, una ficción de lo que había, pero no deja de estar apoyada en una cierta condición de reproducción fiel en este caso, ¿no? Es decir, que casi toda la fachada es nueva pero parece la antigua y estamos jugando en esta especie de juego del arquitecto que tiene que ver con la reproducción o con la redescripción, ¿no? Incluso la redescripción de la fachada nueva y la fachada antigua, ¿no? La fachada nueva es una pequeña interpretación más abstracta, más sencilla si se quiere, de la condición un poco aligerada hacia arriba de la fachada original, que, como digo, se restaura en gran medida, pero se rehace también en gran medida y acaba teniendo esta especie de transparencia, casi como si fuese un edificio moderno, cuando realmente tiene 180 años prácticamente, ¿no? Y en cambio, la fachada norte, que es la que mira al mar, pues tiene que ser un poquito más protegida, le da más la lluvia, le da más el viento, pero no deja de querer tener ese ventanal a la playa y al mar, ¿no? Y aquí digamos que lo figurativo es muy literal, porque resulta que la casa tenía unos azulejos que habían pertenecido al Capricho y que llevaban ahí colgados, pues eso, desde que este señor italiano, ¿no? Que se llamaba Antonio Bona, hizo la casa, ¿no? Y entonces, en este caso, la figuración tiene un contenido, digamos que sentimental y muy literal, ¿no? Teníamos que bajar esos azulejos, restaurarlos y volver a ponerlos en su sitio. Y eso convivía con el escudo de la familia y con una serie casi como de datos que se van quedando ahí tatuados en la arquitectura, ¿no? Y en el interior, en este caso, nos interesaba, y le interesaba también a la propiedad, hacer un alegato de antimodernidad. Es decir, no hay nada deliberadamente moderno en este interior. A pesar de que la cubierta se ha reconstruido con tecnologías contemporáneas y realmente tiene una precisión que a lo mejor se consigue gracias a cortes digitales y cosas de esas, pero realmente lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que hubo en su día, reinterpretado, reconstruido, y no hay un rastro de modernidad en la decoración. Realmente parecería casi que el arquitecto, como interiorista o como alguien que impone una cierta estética, no ha pasado por aquí.
y esto en este caso nos interesaba y nos parece que también es una forma de trabajar hoy día, ¿no? Producir esa especie casi como de anonimato interior donde precisamente por eso el usuario se identifica desde el principio con lo que tiene delante, ¿no? En el siguiente proyecto no tiene nada que ver, estamos otra vez en Madrid, pero estamos en el sur. En vez de estar arriba, como estábamos en el vivero, estamos aquí, en Vallecas, ¿no? Que es una zona de Madrid muy amplia, donde ha habido unos desarrollos urbanísticos nuevos bastante grandes y extensos y que siguen en marcha, ¿no? Y donde ganamos un concurso para construir un pequeño conjunto de casitas, ¿no? En este contexto, en un contexto, este es Hans Hacke, el artista, ¿no? Que hizo un trabajo hace 2 o 3 años cuando empezamos el proyecto, que era registrar la condición descarnada y completamente despersonalizada de estos nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, como era un concurso, pensamos cómo podemos relacionarnos con este paisaje que además ofrece unas condiciones de trabajo técnicas bastante complicadas. Había que hacer un pilotaje para cimentar porque los yesos son unos suelos muy malos, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos con este paisaje de una manera que produzcamos una cierta identidad, que produzcamos una cierta pertenencia al sitio y que podamos pasar por encima de esta condición despersonalizada de los nuevos desarrollos de cualquier ciudad, ¿no? Y entonces aludimos a este grupo de artistas de mitad del siglo XX en Madrid, que era en la Escuela de Vallecas, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de Alberto Sánchez y otro de Benjamín Palencia, ¿no? Que nos sirvieron para explicar que existía una belleza en la zona más desértica de la ciudad y en La Mancha, ¿no? Que era donde realmente miraba nuestro proyecto y que merecía ser contemplada con ojos renovados, ¿no? Y que por tanto podíamos generar un cierto arraigo con la memoria cultural y con el paisaje, ¿no? Porque además estábamos situados aquí en el borde del desarrollo nuevo, ¿no? Y por tanto era relativamente fácil hacer que todo este bosque y esa especie de parajes amarillos entrasen en las casas a través de unas terrazas y de unos grandes parasoles, ¿no? Que producían casi un gesto casi como si de una cara se tratase, ¿no? Mirando hacia ese horizonte, ¿no? Y al mismo tiempo, de nuevo, una pequeña reflexión tipológica. Queríamos, como ejercicio, ver de qué manera podíamos convertir el concepto de chalet adosado que invade las ciudades en una casa-patio, ¿no? Y así lo explicamos en su momento. ¿Cómo podemos hacer que una casa anónima y genérica, adosada, tenga el arraigo que puede tener una casa-patio, recordando un poco el origen rural del pueblo de Vallecas, ¿no? Y era tan fácil como convertir las paredes medianeras en arquitectura. Es decir, no condensar todo el presupuesto en las casas, sino tener desde el principio una especie de condición de objeto en la casa y el jardín al que la propia casa abrazaba, ¿no? Si a esto le unificamos la vista, digamos que ya tenemos el diagrama del proyecto. No es un proyecto además que se hizo con una exigencia de sello BREEAM, con todas las condiciones técnicas que hoy día te exigen para tener este sello medioambiental en todos los acabados, en todos los materiales, etcétera, ¿no? Y este es el resultado, es un conjunto de 11 casas patio, en las cuales el loteo ya estaba dado por la propia ordenación de la ficha urbanística, con lo cual lo que había que hacer, como digo, era sencillamente entender el pequeño salto tipológico que convierte una adosada en casa patio y construirlo, ¿no? Y entonces intentar producir esta especie de contraste muy, muy dramático, yo creo, entre los bloques enormes que aparecen ahí por detrás y cómo nosotros intentamos hacer una pequeña alegoría casi rural, ¿no? O neorrural, ¿no? En un hábitat que, a pesar de ser periférico, pues puede estar bastante arraigado con determinadas pautas, como puede ser el patio, como puede ser la vegetación trepadora que trepará por estas pérgolas, ¿no? Y que acabará, estas fotos son nada más acabar el proyecto, pero que acabará, si tenemos suerte, pues ocupando esa especie de espacio intermedio entre dentro y fuera, ¿no? Por lo demás, el proyecto es muy sencillo, ¿no? Las plantas son unas plantas con un programa residencial convencional, con unas cocinas muy grandes, eso sí, con un jardín de atrás también, y con una proyección siempre de los salones hacia esos patios jardines, ¿no? Donde de alguna manera aquí la figuración, volviendo al asunto, se produce en determinados elementos y en determinados materiales, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, la textura de este muro, ¿no? Como este muro, de alguna manera, es el muro más barato de un prefabricado de hormigón que se puede poner, pero al mismo tiempo está hablando del origen rural del sitio, ¿no? De cómo ese muro realmente es casi una tapia que podía haber estado ahí en el paisaje manchego previamente a llegar nosotros, ¿no? O cómo
todos estos elementos de cerrajería, aparte de ir produciendo esta especie de vibraciones que a veces se perciben, pues también tienen que ver con el origen artesanal del pueblo de Vallecas, ¿no? Y de hecho fueron ejecutados por un taller local, ¿no? Y bueno, pues con una cierta figuración o filigrana incluso en algunos de los detalles que van generando este frente más metálico hacia la calle, ¿no? O incluso nos permitimos a veces la licencia de jugar de una manera un poco más literal con elementos geométricos que se puedan ver en la distancia y que puedan producir una cierta identidad en un lugar más anónimo, ¿no? Bien, bueno, pues voy a acabar con una pequeña pieza, ¿no? Que es una biblioteca minúscula para niños en una zona de Madrid cercana a nuestro estudio, ¿no? A pesar del tamaño que tiene este proyecto, pues también fue un concurso, curiosamente. Y bueno, acabo con él pensando que de alguna manera el lugar paralelo y el lugar de la figuración por antonomasia es el de los niños, ¿no? Es decir, que el mundo paralelo real es el mundo de los niños, ¿no? Y de hecho no aparecen solo niños en estas fotografías, ¿no? Casi como si se tratase de los tebeos de Snoopy, ¿no? Es decir, los niños viven en un mundo paralelo donde todo se ha miniaturizado y donde hay casi una pequeña utopía, ¿no? Entonces nosotros, cuando hicimos este proyecto, pensamos que nos pedían una pequeña biblioteca y pensamos que la pequeña biblioteca también podía ser un teatro, ¿no? Podía ser un teatro para los niños. Podía ser un lugar donde los niños tuviesen esta especie de programa educativo completo que fuese leer y luego poder leer en público, por ejemplo, poesías como está leyendo este niño, ¿no? Había un árbol muy grande y bueno, este es el lugar en el que está la colonia del Viso, ¿no? El Viso es una ciudad jardín en el norte de Madrid que originalmente estaba en medio del campo, ¿no? Y que tenía un programa bastante propositivo tipológicamente. Fue diseñada por un conjunto de arquitectos, entre ellos Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, ¿no? Que luego fueron arquitectos modernos importantes en la época previa a la guerra. El Viso está hecho casi todo durante la República, ¿no? Y bueno, pues un programa donde habitaron personajes burgueses intelectuales ilustres, como por ejemplo Luis Martínez Feducci, o Juan Benet, el escritor, o Juan Daniel Fullaondo, o incluso Rafael Moneo, más cercano en el tiempo, y donde curiosamente perviven muchos colegios en esta idea de que la condición educativa de la propia tipología, de la propia idea de ciudad-jardín, todavía a día de hoy tiene algo que decir en la educación de un niño, ¿no? En esa especie de pequeña utopía en la ciudad que son estos conjuntos, e incluso lo son a día de hoy, que además se han llenado de árboles, ¿no? Entonces, como digo, a pesar de la pequeñez del encargo, fue un concurso y nosotros lo que propusimos, además de arreglar el chalet para hacer el colegio y meter el programa, propusimos dos ideas importantes. Una era un huerto en la cubierta, que se construyó, y otra era esta pequeña pieza que es la biblioteca. Y se ve muy bien aquí que cogimos la forma de la planta de la casa y la miniaturizamos, casi como para decir, la casa grande es donde están también los profesores, pero la casa pequeña es donde solo pueden entrar los niños, y es un espacio rectangular donde se le añade de una manera casi deco, ¿no? Es esa especie de pequeño escenario, ¿no? Y luego le pusimos un lucernario en el centro, ¿no? Le pusimos un lucernario en el centro porque, como digo, hay un árbol arriba, ¿no? Y entonces nos gustaba mucho esta idea tan hermosa de Luis Kahn, ¿no? Cuando dice que el nacimiento de la escuela, el nacimiento del colegio es el conjunto de una serie de personas alrededor de un maestro aprendiendo debajo de un árbol, ¿no? Y nos parecía que era una cosa suficientemente literal y clara y programática y hermosa para que la entendiesen los profesores, los niños, los dueños del colegio, y que de alguna forma la posición de esta pieza estuviese arraigada una vez más en este caso en la sombra de ese gran árbol, ¿no? Entonces, bueno, por dentro pues se construye de una manera casi caricaturizando el vivero de cactus, ¿no? Es la misma arquitectura pasada de escala, con un solo cerrajero que hace todo, incluso pone este falso techo de viruta, ¿no? Que es el falso techo que en su día popularizó Alejandro de la Sota y que ahora tiene un pequeño revival, ¿no? Y que es un techo acústico, que es un techo reciclado de madera, etcétera, y que, como digo, disminuían todas las dimensiones para que estos niños estuviesen a gusto aprendiendo en su pequeña biblioteca y su pequeño teatro debajo de
debajo de ese lucernario, ¿no? Estos son algunos de los detalles de los aleritos en miniatura y la persona que recibe, bueno, pues el conocimiento debajo de la luz, ¿no? Yo creo que con esto ya acabamos y muchísimas gracias.